Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno que es el Señor, y grande y maravilloso. Gloria a Dios. En Éxodo 34, en el versículo 10, dice que sube Moisés al monte y Dios le da los mandamientos. Y en una conversación que tiene Moisés con el Señor le dice en el versículo 10: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguno, y verá el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, la obra de Jehová, la obra de Dios, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Miren, queridos, Dios le dice esta palabra a Moisés en un momento determinado, y cuando le dice esta palabra le está diciendo que lo que nunca habían visto hasta ahora verían, que lo que nunca habían pensado en ver estarían viendo, que lo que nunca habían vislumbrado ni en sus mentes estaría sucediendo. ¿Saben que ellos estaban acostumbrados a manejarse en el plano natural? Ellos estaban acostumbrados a estar en Egipto, prisioneros, a ver cómo se hacían las cosas, cómo sucedían. Ellos estaban acostumbrados a ese plano. Pero Dios quería llevarlos a mayores cosas. Los comenzó a llevar cuando las señales, antes de salir de Egipto, Dios mostrándole las maravillas que Él era capaz de hacer. Después, cuando empezaron a transitar por el desierto, Dios les fue mostrando señales, maravillas y prodigios para mostrarle que Dios es un Dios que va mucho más allá de nuestro entendimiento, del entendimiento del ser humano. Y Dios, en ese mostrarle y en ese hablar con Moisés y en ese querer expresarle a Dios lo que Él haría en un futuro, Él le dice: fíjense ustedes, hago pacto delante de todo tu pueblo. Hermanos, y el pacto que hace Dios no es el pacto que hace el ser humano. Porque nosotros hacemos un tipo de pacto, que nosotros decimos: sí, hoy te prometo esto. Y a la primera de cambio, ¿qué hacemos? Nos volvemos atrás en nuestro prometer. Pero Dios es un Dios de pacto firme. El pacto verdadero que Él hace es el que permanece y permanece. Queridos, cuando nosotros entendemos que dice la palabra del Señor que Él hacía un pacto delante de todos, estaba comprometiendo su vida, estaba comprometiendo su hacer, estaba comprometiendo todo lo que Dios era y lo que Dios es. Fíjense ustedes, y le dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Le estaba diciendo: yo me moveré en una dimensión mucho más allá del plano natural, en una dimensión que va en el plano sobrenatural, en una dimensión que va en un plano que es mucho más de lo que vosotros habéis pensado. Y dice que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados a movernos en un plano que nosotros pensamos: sí, Dios obra y Dios extiende su mano. Pero ¿sabe que cuando nosotros empezamos en las cosas del Señor, empezamos con un anhelo, una fuerza, una fe tan grande, tan tremenda, y vemos como Dios se mueve en pequeñas y en grandes cosas, y todo lo valoramos? Todos decimos: ¡buah, es Dios! ¡Qué fuerte! Le pedí, mire cómo Dios ha obrado, lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabe que van pasando los años y nosotros nos vamos acostumbrando al obrar de Dios? Y de pronto lo que en un momento nos hubiese llamado la atención o nos hubiese asombrado, de pronto pasa a ser algo tan común y dice: ¡ay, Dios sanó a alguien de tal enfermedad! ¡Ah, qué bien, hermano! Ah, mire usted, como si nada. Porque nos acostumbramos a lo que es. De pronto capaz que estás con un antojo, de esos antojos que a veces tenemos ganas, y aparece alguien y te regala y te dice: mira, tengo esto. No sé si le ha pasado. Te dice: tengo esto. Y tú dices: ah, vale, sí, gracias. ¿Qué va? No, son cosas, detalles de Dios y mimo de Dios para nuestras vidas, que nosotros tenemos que aprender a valorar. Tenemos que aprender, porque Dios se maneja mucho más allá de lo que esta mente humana puede entender y puede creer. Mire,
hay un plano sobrenatural en el que Dios quiere que nosotros nos movamos y en el que Él quiere moverse. No es que Él no se mueva, Él se mueve ya en el plano sobrenatural. Pero quiere que nosotros creamos a ese Dios que puede ir más allá de lo que nosotros normalmente podríamos pensar. Miren, hermanos, la fe es un regalo y es entregada a nosotros para que nosotros podamos caminar y dar pasos de fe y vivir en la vida del Espíritu y podernos mover, no según nuestros criterios humanos ni nuestra carne, sino según lo que la mente de Dios quiere y como Dios quiere que lo hagamos. ¿Saben por qué le digo esto? Porque nosotros, hermanos, nos acostumbramos a vivir en la carne y a movernos en nuestro ambiente. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere que tú le creas al Señor mucho más allá. Que tú le creas mucho más allá. Aquí dice que iba a ser en el pueblo algo tan sobrenatural, tan grande, que nadie lo había visto ni nadie lo podría creer. ¿Por qué? Porque iba mucho más allá de un pensamiento humano. Hermanos, mire, cuando nosotros hablamos de sobrenatural, ¿sabe que dice que se divide, es una palabra que se divide en dos partes? Y en el latín, sobre es arriba, y natura es de naturaleza. O sea que está diciendo que algo sobrenatural es algo que va por encima de lo natural, de lo que tú puedes ver aquí. O sea que Dios se puede mover por encima de lo que tú humanamente puedes pensar. Tú tienes que acostumbrarte y tienes que creer que tu Dios es un Dios de grandes cosas y de pequeñas cosas. Miren, queridos, nosotros tenemos que pensar que Dios está en los grandes detalles y en las pequeñas cosas. Yo siempre le he contado a ustedes que mi madre todos los días ella oraba por los artefactos de la casa. Señor, guarda que no caiga ningún rayo cuando había tormenta. Señor, guarda que no se rompa esto, que no se rompa lo otro. Y más de una vez, cuando había algo roto, orábamos y miren, no sé cómo pasaba, pero se arreglaba. Y ahí estaba. Y mire, y realmente nosotros tenemos que entender que Dios está en las grandes cosas y en las pequeñas cosas. Mire, hermanos, en un momento determinado, dice el Señor en su palabra, que las señales nos seguirían. Las señales seguirían al pueblo del Señor. Mire, cuando nosotros pensamos en eso, ¿qué señales? Las señales de sanidad, las señales de restauración, las señales de cambio, las señales de milagros en la naturaleza. Las señales seguirían al pueblo del Señor. Nosotros hemos sido llamados, queridos, porque la palabra de Dios así lo dice, para que vivamos vidas victoriosas. Pero mira, que nosotros digamos que vivimos en vidas victoriosas no significa que no tengamos problemas. Claro que los tenemos. Claro que más de una vez llegamos a fin de mes y estamos ahí tecleando, ¿sí o no? Claro que más de una vez tenemos los dolores a la mañana cuando nos levantamos, ¡ah! Y estamos ahí. Claro que sí. Pero ¿sabes dónde se glorifica a Dios? En que pese a las dificultades, tu vida y mi vida sabemos que están en las manos del Señor. Y que Él es nuestra fortaleza. Y que el gozo no se pierde. Pero por un momento estaremos tal vez angustiados y entristecidos porque somos humanos y es lógico. Pero el gozo del Señor está en nuestras vidas. Mucho más allá de lo que humanamente puede ser. Mucho más allá aún de lo comprensible. Pero ese es un área donde Dios quiere moverse con nosotros. Algo que normalmente es imposible. Mire, estaba viendo en estos días esto de la tragedia tan grande y tan tremenda que sucedió. Y había una mujer que yo dije, esta mujer debe ser creyente. Y efectivamente, esta mujer perdió a su hijo de 38 años. Y en esa pérdida, ella estaban entrevistando y ella empezó a hablar de una forma tan fuerte, querido, sobre la fe. No sé si alguno la vio, pero esta mujer hablaba y decía que yo sé que mi hijo lo veré un día en la presencia de Dios. Y yo me quedé porque, claro, en una situación así, queridos. Y ella decía, yo creo en lo que es la resurrección. Y parecía, cualquiera podría decir, parece una locura. Y después los periodistas, con mucho respeto, dijeron, a esta mujer la mantiene tan fuerte la fe que tiene en Dios. Dijeron. Pero ¿sabes una cosa? Esta mujer decía, yo sé, porque cuando decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, dice, estamos diciendo, Dios,
tenemos que aceptar tu voluntad en todos los hechos de nuestras vidas. Y de esa forma yo decía, Señor, qué fuerte. Porque en una situación así que tú puedas mantener la fe y la confianza en Dios no es fácil. No es fácil. Pero mira, Dios quiere llevarnos a eso sobrenatural, que tú sigas creyendo en Dios aunque las circunstancias sean adversas. Que tú sigas aceptando lo que Dios dice en su palabra, aunque lo que está escrito no te guste. Porque hay veces que lo que está escrito no nos gusta, ¿o sí? A mi carne estoy hablando. Y si a ti te gusta todo, te felicito. Pero yo diría, Señor, ¿por qué no? Y tú dirías, ay, pastora, dudar, no estoy ni dudando la palabra ni nada. Estoy diciendo que a mi carne le gustaría que el Señor haya escrito otra cosa. Pero yo sé que mi espíritu dice, esta es la palabra de Dios. Y por este es el camino, por él andar. Entonces, cuando el Señor nos dice que quiere mostrarse de una forma sobrenatural, porque Él lo ha hecho a través de todas las Escrituras, cuando de pronto un Pedro, estaba el Señor ahí, estaba el mar turbulento y todo lo demás, y el Señor de pronto, ahí dice nosotros, un fantasma, viene el Señor caminando sobre las aguas, y de pronto le dice Pedro que ahí que se lanza y qué sé yo, y empieza a lanzarse, y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Eso era algo sobrenatural. Pero Pedro se da cuenta de lo que estaba haciendo. Y la mente humana, lo natural, lo traicionó y pudo más que lo sobrenatural y el creerle a Dios. Y empezó. ¡Ay, me ahogo, Señor, me ahogo! Y ahí el Señor lo levantó. Mire, Dios va mucho más allá de nuestra mente humana y carnal. El Señor va mucho más allá. Y Él quiere mostrarnos que Él es el Dios sobrenatural en tus cosas, en las pequeñas y en las grandes cosas. Hermanos, Él quiere llevarnos a una dimensión que tú puedas conocer al Señor mucho más allá de lo que aún le has conocido ahora. Que podamos conocer al Señor en una dimensión mucho más allá de lo que tal vez hemos vislumbrado. Hermanos, toda la palabra está a nuestra disposición. Toda la presencia de Dios está a nuestra disposición para que podamos conocerle, para que podamos deleitarnos en el Señor. ¿Cuántas veces tú sabes que hay gente que de pronto vive solamente de recuerdos del pasado? Pero hermanos, pongámonos las pilas porque Dios quiere ser nuestro Dios sobrenatural hoy. Ahora, ya. Algunos dicen, sobre todo los jóvenes, dicen ya algún momento cambiaré, ya algún momento dejaré esta vida, pero tristemente no saben si tendrán tiempo de dejar esa vida, porque ninguno tenemos la vida comprada. Entonces no sabemos cuándo nos podrá tocar. Por lo tanto, esta es la hora, este es el momento, este es el día para ponernos las pilas. Mire, hermano, Dios nos ha dado armas para que el creyente pueda luchar aún en medio de la adversidad. ¿Usted recuerda lo que dice en Efesios 6? La armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿Qué nos ha dado el Señor? Dice que ahí tenemos armas ofensivas y defensivas. Amén. Nos menciona el yelmo, aquello que cubre tus pensamientos. ¿Y a cuánto le vuelan los pájaros a veces? ¿A cuánto le vuelan? Y no podemos impedirlo, pero sí podemos impedir que hagan nido. Digo, Señor, tú tienes cuidado de cada una de las cosas. Aún si cuida de las aves, y cada vez se vuelve una parábola en mi vida. Si tú cuidas de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¡Qué fuerte! A veces nuestros pensamientos nos dan vuelta, y si son pensamientos malos y no los rechazamos, ahí entran y hacen nido. Y eso que parecía una tontería, baja a tu corazón y de pronto lo ves y parece que ya ha crecido y se ha hecho un mundo. ¿Sí o no? Y cuando tú después lo ves de lejos, dices, pero ¿para qué me habré complicado con esto? Las mujeres somos muy así, hermanas, ¿a que sí? Y los hombres pasan un poco más de ciertas cosas y nosotros decimos, no, pero esto pequeño, tenemos que aprender a no magnificar tanto. Porque a veces se nos hace más un mundo de lo que es. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que entender que los pensamientos vuelan, pero yo debo cubrir mis pensamientos con lo que el Señor me ha enseñado, que es su palabra. Debo cubrir mi
mis emociones con la coraza de justicia. Debo cubrirla. ¿Por qué? Porque mis emociones, mis sentimientos, el alma mía, mi corazón, que están ahí, son traicioneros, hermanos. Pero yo debo pensar y debo conducirme de acuerdo a los parámetros del Señor, no a mis parámetros humanos. Por eso el Señor me ha dado la coraza, para que yo pueda cubrir mis emociones. Me ha dado el cinto de la verdad. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Queridos, me ha dado para que me pueda calzar con el apresto del Evangelio, para que pueda andar como tengo que andar. Me ha dado el escudo para que pueda defenderme, pero me ha dado la espada también para que pueda pelear, que es la palabra del Señor. Hermanos, el Señor nos ha dado todo para que nosotros podamos luchar, pelear y guerrear. Por lo tanto, cuando el enemigo te diga a ti que tú no puedes, tú no vales, tú no llegarás, no alcanzarás, tú puedes decir: tengo todo para avanzar y conquistar lo que Dios me ha dado. Amén. Y puedes pelear la batalla. Miren, hermanos, cuando nosotros pensamos que dice la palabra del Señor que Él ha hecho el cielo y la tierra, dice en uno de los salmos: Jehová la formó y Él la afirma. Él tiene control de todas las cosas. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, hermano, esto es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Saben una cosa? Si yo tendría que ponerle un título a esto, a este pensamiento de clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, yo te diría, el título es: si no tenemos es porque no queremos. Porque al que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Y es así, hermanos. Es así. Mira, Dios nos ha instituido como iglesia, hermanos. Y Él nos ha instituido una iglesia enclenque. Una iglesia que toda debilucha, todo ahí. No, Él nos ha hecho una iglesia fuerte, con todas las bendiciones que Él nos puede dar. A ti te ha hecho un hombre fuerte, a ti te ha hecho una mujer fuerte, a ti te ha hecho alguien que pueda avanzar y conquistar. Por lo tanto, no dejemos que las adversidades nos tiren, o nos mengüen, o nos dejen por el suelo. Levantémonos y peleemos la batalla, hermanos. Mire, dice la palabra del Señor que hemos sido puestos por cabeza y no por cola. Pero tantas veces andamos más por cola que por cabeza. ¿A que sí? Yo hablaba ayer y comentaba cuando dice la palabra del Señor dice de José, rama fructífera. Dice que aún es enlazado en el muro y crece con fuerza y se extiende. Mire, cuando nosotros pensamos en eso, y le hacía referencia a los hermanos una vez que fui a Logroño y estuve ahí, el pastor me llevó a ver distintos lugares y todo lo demás, anduvimos por las viñas, que ahí hay muchísimas viñas, se toma el vino riojano, vio ahí muy buenísimo. Y entonces estábamos ahí, y sabe que de pronto había viñas, las ramas nuevas tienden a caerse por el suelo. Y entonces si no hay cuidado, o sea, si no viene alguien y las levanta y las prepara, ¿qué pasa? Se embarran, se ensucian y se van atrofiando hasta el punto de no dar fruto. Pero entonces, ¿qué hace? Venía el labrador, venía el hermano que justamente era de la viña, traía un cubo, la lavaba a la rama, la levantaba, la ataba, la preparaba para que esa rama levantada tuviese vigor y diese fruto. Y al tiempo me mandaban fotos diciendo: estas eran las ramas que estaban una vez tiradas y mira cómo están ahora. Cuando nosotros vemos esto, les puedo pensar y les puedo decir que Dios es un Dios que se mueve mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y Dios es un Dios que quiere que tú crezcas, que tú avances, que tú te levantes. Es un Dios que quiere que vayas a un plano mucho más allá del que has llegado aún ahora. Mucho más allá, creyéndole a Dios, creyendo en lo que Él hace posible y creyéndole lo que su palabra dice. Si su palabra dice que tú eres su hijo y que Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de ti, hermano. Mire, inclusive, aún en las adversidades más grandes, yo digo, ¿por qué nos desesperamos si Él llega justo a tiempo? La otra vez hablaba con Jote y me decía: mire, pastora, el Señor ha llegado siempre a tiempo. Falta un día y el Señor está ahí.
Amén. Y así es el Señor con nosotros. Mire, si nosotros con nuestra desesperación lográsemos mejorar algo, es justificable. Pero con la desesperación, ¿qué logras mejorar? Nada. Empeorar, porque te agobias, te amargas, te entristeces, te ves como que todo es un mundo. Entonces, ¿no sería mejor aprender a descansar en el Dios que se mueve en el plano sobrenatural? En el Dios que es poderoso para obrar, que también se mueve en el plano natural de todos los días, pero también puede hacer milagros sobrenaturales que ni ojo vio ni oído oyó. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Estaba recordando yo y orando al Señor por la vigilia y pensaba y decía yo, Señor, ¿qué tendrás? Como siempre le pregunto, pobre Señor, siempre le estoy ante la vigilia, Señor, ¿qué vas a hacer esta vigilia? A veces ni me responde, pero me dirá, espérate y ve. Pero ¿sabe qué? Yo me acordaba que la vigilia pasada Dios sanó a 2 hermanas de sanidades muy fuertes, muy tremendas. Amén. Y ahí están, y lo que Dios hizo. Entonces cuando yo veo eso, pero también Dios es Dios, de que te puede sanar un dolor de cabeza, porque Dios se mueve en los planos que Él se quiere mover. Queridos, cuando nosotros vemos en Mateo, y te invito a que me acompañes a leer la palabra del Señor, Mateo 8, Mateo 8, 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Te recuerdo que el centurión no era judío. Y dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hasta ahí por un momento. Queridos, no era judío, pero tenía una fe era gentil, pero tenía una fe tan grande que no necesitaba que Jesús ni que estuviese ahí al lado. Sabía que solamente la autoridad y la palabra dicha era suficiente. Solamente. Seguimos un poquito más adelante y dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús esto se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, etcétera, etcétera. Y sigue, dice la palabra del Señor, y dice en el 13, ve como creíste, te sea hecho. Amén. ¿Qué movió la mano de Dios, de Jesús en ese momento? ¿Qué movió? La fe que este hombre tenía. La fe en lo que podía ser hecho, en cómo podía hacer esa obra tan grande. Mire, hermanos, cuando nosotros decimos y vemos que el Señor tiene el poder, y ese poder sobrenatural como para ir más allá de lo que humanamente entendemos, ¿por qué nos enloquecemos de aquí para allá? ¿Por qué buscamos respuestas donde tenemos que buscar? ¿Por qué ponemos nuestra ansiedad y nuestro desesperar en cosas que no tienen sentido? Confiemos que Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Mire, querido, cuando nosotros decimos que realmente el Señor está con nosotros, tenemos que creerlo. Y tenemos que saber que lo decimos de corazón porque el Señor está con nosotros. Y Él ha prometido pelear nuestras batallas. ¿Sabe que dice que en un momento dado, le dice en la palabra profética de Jacob, le dice a José, que él es como un arco tensado que ha sido sostenido? Y cuando está diciendo eso, en el original, la idea es, y esto cuando yo lo estuve investigando me conmovió, la idea es cuando si un niño tiene un arco
y está tensando, y viene su padre porque ve que él está medio ahí temblando porque es muy pesado o es muy fuerte o tal vez no puede hacerlo bien, y viene su padre y lo coge y se lo sostiene junto. O sea, Dios te prepara a ti y te sostiene a ti en medio de las circunstancias. Amén. Y Dios está ahí. Mire, y es un pasaje tan apasionante. Yo le invito a que me acompañe a buscarlo. Sí. Mire, dice, rama en el 49:22 de Génesis. Mire, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyo vástago se entiende sobre el muro. Pero lo que quiero ver es esto. Le causaron amargura, le asaetaron, o sea, le largaron saetas a lo loco, le aborrecieron los arqueros, o sea, no tuvo el camino fácil, camino difícil, complicado. Pero mire lo que pasó, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Hermanos, este es nuestro Dios, que va por encima de las circunstancias. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, obra así o obra allá? Dios sabe lo que hace. Dios sabe. Lo que importa, queridos, es que nosotros entendamos que nuestro Dios puede ir mucho más allá de lo que naturalmente podemos pensar. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos que dice en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, nos anima a sacar los ojos de las cosas carnales para poner los ojos en las cosas que Dios tiene para su pueblo. Para poner las cosas en las cosas de arriba, en lo que Dios tiene. Y mire, las cosas del Espíritu, hermanos, se entienden solo con ojos espirituales. Por lo tanto, el Señor nos anima a que dejemos el pensamiento humano y el pensamiento de limitar a Dios para poder extendernos e ir mucho más allá y saber que Dios se glorifica aún en medio de las adversidades. Saber que Dios es el que te es poderoso para levantarte, para fortalecerte, para animarte. El Señor es poderoso para aún sanar el cuerpo enfermo. El Señor es poderoso aún para derramar de su espíritu sobre tu vida. El Señor es poderoso aún para sumergir, para llenarte de su espíritu. El Señor es poderoso para hacer mucho más allá de lo que tú imaginas y de lo que tú piensas. Aleluya. Aún es poderoso para ayudarte a vencer aún aquellas áreas que hoy día parecen tan difíciles. El Señor es poderoso. El Señor va mucho más allá de lo que tú y yo humanamente estamos ahí condicionados. Y condicionamos a veces a Dios. Porque por condicionar a Dios no le terminamos de creer lo que Él ha dicho. Hermano, atrévete a creerle a Dios. Atrévete a dar pasos de fe. Atrévete a avanzar en el camino del Señor. Porque lo mejor está por delante. Lo mejor está por delante. Tal vez has dado tumbo de un lado a otro, afírmate. Tal vez tú dices, no, estaba afirmado, afírmate más. Amén. Porque dice que esté firme, mire que no caiga. Amén. Pero queridos, avancemos, conquistemos lo que está por delante. Porque tú en Dios puedes fortalecerte. Con tus propias fuerzas no, pero en Dios lo puedes hacer. Amén. En Dios lo podemos hacer. Y deja de enloquecerte, afanarte por lo que no puedes lograr, por lo que no puedes alcanzar. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Aleluya. Deleítate en el Señor. Amén. Y Él preparará camino delante de ti. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana, Señor, tú conoces las luchas, las pruebas, las dificultades que cada uno tiene. Tal vez, Señor, algunos tienen delante de ti peticiones que están ahí y parecen tan increíbles, Señor, y tan difíciles. Y muchos tal vez han sido menguados en su fe y en su creer, pensando y sintiéndose, Señor, que tal vez no lo lograrán, no lo alcanzarán. Pero, Señor, que podamos deleitarnos en ti, creer en ti, y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, que en esta mañana podamos ser conscientes de que tú eres un Dios poderoso, que tú vas mucho más allá de lo que humanamente nos planteamos. Mucho más allá, Señor, de lo que humanamente podemos llegar a pensar. Y cuántas veces, Señor, te enseñamos a ti cómo tienes que hacer las cosas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque realmente nos olvidamos que tú eres el Dios que no solo actúa en el plano natural, sino en el plano sobrenatural. Y tantas veces decimos, este Pedro, qué incrédulo,
pero si fuésemos nosotros, posiblemente ni hubiésemos salido de la barca. Pero Señor, que realmente podamos entender que tú eres Dios que obras en nosotros. Señor, y que tú eres Dios que levantas y fortaleces. Tú eres Dios que das nuevo ánimo, que nos ayuda a pelear nuestras batallas, que nos ayuda, Señor, a avanzar y conquistar lo que hay por delante. Señor, cuántas vidas hay aquí con problemas familiares. Señor, sabemos que tú puedes hacer y solucionar en un momento, Señor, en un instante. Cuántas vidas con problemas en sus cuerpos enfermas. Señor, tú puedes solucionar en un instante, porque para ti no hay nada imposible. ¿Cuántos que están pidiendo, Señor, entrar en tus ríos más y más, más y más? Señor, y tú estás ahí dispuesto. Señor, tú quieres llevarnos a una esfera sobrenatural. ¿Cuántos que tal vez están luchando con el pensamiento de que si las lenguas son de Dios y no son de Dios? Pero Señor, tú puedes llevarnos a un plano sobrenatural. Amén. Y dejarnos de ver humanamente y carnalmente y entender que tú no eres Dios limitado. Que tú te glorificas en lo que nosotros pensamos que no puede ser. Que tú te glorificas. Señor, ¿cuántos están con sus propias luchas, de sus propios conceptos, sus propias ideas? Pero Señor, llévanos a tener esa mente en ti, Señor. Y que podamos nosotros llevar nuestra mente en ti para entrar en esa dimensión sobrenatural de creerte a ti. Y tú has dicho, Señor, que las señales nos seguirán. Amén. Las señales nos seguirán. Señor, cuánto anhelamos en nuestros corazones cada día crecer. Sí, pero Señor, en la realidad, qué poco que hacemos para crecer. Sí, pero Señor, queremos avanzar y conquistar lo que tú nos has dado. Y queremos creer por lo que tú has hablado para nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana, fortalece a mis hermanos, Señor. Levanta, Señor, sus brazos. Sea tu Espíritu Santo sobre sus vidas en todo momento. Dale ánimo, dale fortaleza, Señor. Oh Dios, aún si hay debilidad, Señor, aún si están débiles en la fe, puedan fortalecerse. Porque tú no les dejarás. Tú no les abandonarás. Tú estarás cada día, Señor, con tu pueblo. Amén. Aún cuando otros digan, esto no puede ser hecho, esto no puede ser, tú dirás, yo sí puedo. Yo sí lo hago. Yo sí obro. Aleluya. Señor, grande eres tú y maravilloso. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Que nunca nos olvidemos de lo que tú eres y lo que tú significas, Señor. Aleluya.